Esta es una entrevista desarrollada por Javier Barragán y Alejandro Rincón de Segundo D. Preguntas del pasado. Estereotipos de los nazis. Los nazis le hicieron estereotipos a los judíos en el siglo XX por su religión. Para ti, ¿cómo fue esta actitud la cual llegó a la discriminación y de ahí llegó a asesinarlos y torturarlos? Fue una actitud extremadamente violenta que no debió, sin justificación, haber sucedido. Para ti, ¿qué son los estereotipos por religión? En este caso, los judíos. Cuando la gente no tolera a otras personas solo por sus creencias diferentes. ¿Qué hubieras hecho en el pasado para prevenir estos estereotipos y gran conflicto? Hubiera promovido la educación y sin duda hubiera tenido pláticas acerca de la tolerancia con mis seres queridos. Los estereotipos del presente. Los grupos étnicos. ¿Cómo consideras los estereotipos a los grupos étnicos? Innecesarios, totalmente. ¿Tú querías para prevenir los estereotipos a esta gente? De nuevo promovería la educación y tendría charla con mis seres queridos acerca de la tolerancia. ¿Consideras ignorante a la gente que los discrimina? Y si es así, ¿por qué? Sí, yo creo que la ignorancia es la raíz de la discriminación. Creo que todos debemos siempre tener en cuenta que sin importar nuestras costumbres y modo de vida, todos compartimos más similitudes de las que creemos y todos, sin importar, merecemos respeto. Eso es algo que todos debemos tener siempre en mente. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Esta es una entrevista realizada por Javier Barragán Villarreal y Alejandro Rincón Murillo. Preguntas. Los nazis le hicieron estereotipos a los judíos en el siglo XX por su religión. Para ti, ¿cómo fue esta actitud la cual llegó a la discriminación y de ahí llegó a asesinarlos y torturarlos? Esa fue una actitud discriminatoria donde ellos se enfocaban en solamente su religión para odiarlos y para irlos a atacar. Siguiente pregunta. Para ti, ¿qué son los estereotipos por religión? En este caso, los judíos. Los estereotipos por religión es segregar a las personas basadas únicamente por el hecho de que tengan un tipo de religión, como se segrega a los musulmanes, a los católicos y en este caso pues a los judíos. Es diferente a algo separatista en lo cual se enfocan en solamente discriminarlos o separarlos por sus creencias religiosas. Siguiente pregunta. ¿Qué hubieras hecho en el pasado para prevenir estos estereotipos y gran conflicto? Hubiera promovido la educación y la tolerancia en donde a la gente no se le cuestionara ni se le juzgara por el hecho de creer o tener o seguir una religión. El siguiente tema son los estereotipos del presente, en específico de los grupos étnicos. Primera pregunta, ¿cómo consideras los estereotipos a los grupos étnicos? Igual, separatistas, en los cuales la etnia no tiene que ver nada con la personalidad de la persona, ni con sus capacidades, ni con nada, es simplemente pues su etnia. Siguiente pregunta, ¿tú qué harías para prevenir los estereotipos a esta gente? Y al igual, promover la educación y promover la tolerancia en la cual la etnia a la que pertenece una persona no sea una diferencia, o algo que las catalogue como diferentes o algo que las separe. Siguiente pregunta, ¿consideras ignorante a la gente que los discrimina? ¿Por qué? Considero que no es que la gente sea ignorante, considero que la gente le falta educación. Y eso creo que es lo que es más importante, es que la gente tenga un poco más de apertura y que tenga un poco más de educación en el sentido de no diferenciar por etnias. ¿Listo con tus respuestas? Muchas gracias, mi nombre es Alejandro Villarreal. Preguntas del pasado. Estereotipos de los nazis. Los nazis le hicieron estereotipos a los judíos en el siglo XX por su religión. Para ti, ¿cómo fue esta actitud la cual llegó a la discriminación y de ahí llegó a asesinarlos y torturarlos? Ok, buenas tardes. Para mí, la ideología nazi fue una ideología sumamente radical y negativa que impactó en la vida de muchos seres humanos por
unas ideas que desde mi punto de vista están muy equivocadas. Para ti, ¿qué son los estereotipos por religión? En este caso, los judíos. Los estereotipos es básicamente cuando etiquetamos a alguien más por sus preferencias, en este caso religiosas, además de ponerles alguna etiqueta, considerarlos inferiores por ser diferentes en su forma de pensar o creer. ¿Qué hubieras hecho en el pasado para prevenir estos estereotipos y gran conflicto? Ok, lo que yo hubiera hecho, o al menos me hubiera gustado hacer, hubiera sido apoyar a las personas que estuvieran dentro de mi círculo de conocidos o personas que yo pudiera apoyar a escapar de esta situación, a escapar del país, o bien refugiarlos y protegerlos mientras duraba este conflicto. Bueno, gracias por contestar las preguntas del pasado y ahora vamos con las preguntas del presente. Los grupos étnicos. ¿Cómo consideras los estereotipos a los grupos étnicos? Ok. Los estereotipos en general creo que debemos evitarlos y ser un poquito más tolerantes y abiertos a las diferencias que podemos tener todos, y creo que los grupos étnicos en particular son grupos de los que tenemos mucho que aprender. Ok. ¿Tú qué harías para prevenir los estereotipos a esta gente? Ok, lo que yo podría hacer en el caso particular de ser una mamá es tratar de inculcar en mis hijos y en la gente que está a mi alrededor el respeto por todos los seres humanos, independientemente de su etnia. ¿Consideras ignorante a la gente que los discrimina? ¿Por qué? Más que ignorantes, porque a veces no es tanto que sean ignorantes, porque yo creo que saben muchas de estas personas perfectamente en qué consisten o cómo son estos grupos étnicos. Tal vez es un poco intolerancia o a lo mejor un poquito de sentido de superioridad, no lo sé, pero creo que al final todas las etnias son igualmente respetables y debemos ser empáticos y tolerantes. Preguntas del pasado, estereotipos de los nazis. Los nazis hicieron estereotipos a los judíos en el siglo XX por su religión. Para ti, ¿cómo fue esta actitud a la cual llegó a la discriminación y de allí llegó a asesinarlos y torturarlos? Pues para mí, para mí fue un pensamiento que tuvieron y después se fue agrandando debido al poder que empezaron a adquirir gracias a la nación de Alemania. Ya. Para ti, ¿qué son los estereotipos por religión? En este caso, los judíos. Para mí, ¿qué son los estereotipos por religión? Pues para mí un estereotipo es etiquetar a un grupo de personas o a varias personas por la manera en la que piensan. O sea, simplemente tener como una idea cerrada de su manera de pensar y ya así dejarlo. ¿Qué hubieras hecho en el pasado para prevenir estos estereotipos y un gran conflicto? Yo lo que hubiera hecho es informarles a los... ¿Qué hubieras hecho en el pasado para prevenir los estereotipos y un gran conflicto? Pues lo que yo hubiera hecho es informarles a los alemanes el potencial de cada persona y que todos somos iguales y pues simplemente darles a conocer el valor de cada quien. Los estereotipos del presente. ¿Cómo consideras a los estereotipos de los grupos étnicos? Pues es algo que nos afecta a todo el país porque, por ejemplo, tenemos varios grupos étnicos en México y luego sufren de discriminación, entonces eso es algo que nos afecta a todo el país. ¿Tú qué harías para prevenir los estereotipos de esta gente?
Lo que yo haría es informarles de su cultura a todo aquel ignorante que no sabe de ellos, es informarle de su cultura y de la forma de la que son, por la cual son. O sea, me refiero a que informar qué hacen y cuáles son sus creencias y por qué son así, y no por eso son diferentes. ¿Consideras ignorante a la gente que los discrimina? Sí, porque no saben cuál es su forma, o sea, ellos, los que los discriminan, no saben por qué se visten así o por qué es que hacen ese tipo de creencias o tienen ese tipo de cultura,